Prosigo con este mensaje de la Torá. Estamos en Oseas 4 y estamos leyendo y vamos en el versículo 6. Dice el Señor que porque desechamos el conocimiento, cuando desechamos el conocimiento, el Señor nos va a echar del sacerdocio. Por eso no debemos de hacerlo. No debemos de desechar el verdadero conocimiento de Yahweh. ¿Está entendiendo? Amén. Y porque olvidaste la ley de tu Elohim, o sea, la Torah de tu Elohim, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Será cierto o no será cierto? Amén. Amén, ¿qué? ¿Por qué? A ver, dígame algo. ¿Cómo se ha olvidado el Señor de sus hijos? Porque dejamos de leer la palabra. ¿Cuál es la consecuencia? Se olvida Yahweh de sus hijos. ¿Y qué pasa con sus hijos? Andan en las drogas, andan en la prostitución, andan robando desde pequeños, andan en fornicación, andan en adulterio. Y muchos están muriendo. Muchos están siendo muertos por enfermedades, por accidentes, por pestilencias. ¿Está viendo? Y el diablo anda haciendo y deshaciendo. ¿Por qué? Porque Yahweh se olvidó de los hijos. Por cuanto tú te olvidaste de mi Torah, dice el Señor. Por eso yo siempre te digo, nunca te olvides del Señor. Lee la palabra, ora, anda en comunión con Él siempre. No dejes de asistir aquí. Porque eso es vivir una vida de comunión, apegado y pegado con el Señor. Decía el salmista, mi alma está apegada a ti. ¿Está oyendo? Solo aquella persona que no está cuerda y que no está centrada y que no ama a su familia y que no ama a sus hijos se olvida del Señor. Leyendo esto, ¿está oyendo? Leyendo esto que dice, por cuanto tú te olvidaste de mi Torah, yo me voy a olvidar de tus hijos. Qué tremendo. También yo me olvidaré de tus hijos. La gente se olvida de la palabra del Señor. Y aún hasta dicen, yo que voy a perder el tiempo ahí, yo que voy a estar ahí en la iglesia, en la congregación, ¿a qué voy a perder el tiempo nada más? Yo tengo otras cosas que hacer. Muchos dicen, yo tengo que irme a trabajar. El Señor lo permite. ¿Sabe qué? Porque sabe que no tienen fe verdadera. Todavía les falta crecer en la fe. ¿Me está entendiendo? Todavía le falta crecer en la fe a la persona. ¿Por qué? Porque si el Señor dijo que no trabajaras en Shabbat, entonces ¿qué? Cuando tú vas y tienes que ir a trabajar en Shabbat, es falta de fe. No has crecido en la fe. ¿Por qué? Porque piensas que tu sustento es la empresa donde trabajas, es el patrón donde estás, es el trabajo que tienes y piensas que ese es tu sustento. ¿Sí? Y entonces cuando hay una verdadera fe le crees a la palabra del Señor. ¿Sí o no? Y dices, si Él dijo y yo obedezco, Él me tiene que suplir. Él me va a suplir. Yo confío en su palabra y yo creo. Ahora, los que van a trabajar no los acusa el Señor. Porque Él no viene a acusar ni a perder a nadie. Dijo Yeshua, Él no está aquí para acusar a nadie. ¿Estamos entendiendo? Él no está aquí para acusar a nadie ni para condenar a nadie. Él está aquí para abrir los ojos nada más. Para que llegue un real y verdadero entendimiento y tu fe crezca. Tu fe crezca, tu fe crezca, aumente. ¿Y dónde vas a adquirir la fe? En la palabra, en la oración. Ahí está la fe verdadera. Bien, vamos a seguir. Después voy a hablar acerca de eso de Shabbat. Ya he hablado en otras ocasiones, pero voy a hablar después. Ahorita estoy en Oseas 4, ¿verdad? Dice, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto está sucediendo en esta generación. El Señor se ha olvidado de los hijos. Es triste eso, pero se ha olvidado.
de aquellos que desechan la Torá, de aquellos que no quieren seguir la verdad, el Señor se ha olvidado de sus hijos. ¿No ve cómo están los niños desde pequeños? Tienen 5, 6 años, 7 años, ya saben hablar bien. Y la boca hablan puras malas palabras, groserías y aberraciones también dicen. Yahweh se olvidó de sus hijos. ¿Por qué? Porque el pueblo, la gente no quiere. Y en el mundo evangélico cristiano no quieren obedecer al Señor. Muchos no quieren obedecer la verdadera palabra y el Señor se ha olvidado de sus hijos. Los sacerdotes no quieren obedecer la palabra, los pastores, los ministros. Es triste todo esto, pero es la verdad. Por eso yo le digo, usted siempre tiene que obedecer al Señor, buscar la Torá, leerla. Bien, sigamos leyendo. 7. Conforme a su grandeza, ¿qué dice? Así pecaron contra mí. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra. Eso es triste. Por eso yo estoy hablando a los pastores y a los líderes de las congregaciones también. Arrepiéntete, hermanos, ya y si ya oíste esta palabra, ya el Señor te está hablando, búscalo. Empieza a aprender, empieza a instruirte para que lleves al pueblo a la verdad. No sea que te suceda esto que está aquí en la palabra. El Señor no lo quiere, por eso está advirtiendo antes de que suceda. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. O sea, conforme a su grandeza, conforme más se aumentaban, se multiplicaban. ¿Me entienden? Y entonces el pueblo, las iglesias empiezan a crecer y a crecer y empiezan a ir porque ven que ahí está agradable el ambiente, aunque se digan herejías, blasfemias y se diga toda la palabra torcida, aunque ahí está el ambiente bonito y empiezan a crecer y a crecer las congregaciones. ¿Sí ha visto? Porque ahí no les ponen ninguna restricción. Sí, ahí no les hablan con la verdad, no les hablan de pecado, no les hablan de maldad, no les hablan de iniquidad. No les hablan que tienen que vivir una vida conforme a Yahweh, conforme a la palabra, la verdadera palabra. Y entonces dice aquí que conforme a su grandeza así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Mire, aquí en la Reina Valera está cambiada esta palabra. Dice, ¿y sabe quiénes la cambiaron? Los masoretas, porque los masoretas decían, o sea, los traductores de la Torá, ¿verdad? Que era como una ofensa para el Señor, la verdadera palabra que ahorita les voy a leer. Y aquí en la Reina Valera le pusieron que pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. O sea, yo voy a cambiar la honra de ellos en afrenta. Pero en el original no dice así. En el original dice, cambiaron mi gloria en vergüenza. O sea, la gloria de Yahweh, no de ellos. ¿Me entiende? Pero como los masoretas vieron aquí que era muy grave contra el Señor decir eso, pusieron, en lugar de decir, cambiaron mi gloria, le cambiaron las palabras y aquí dice, también yo cambiaré su honra, o sea, la honra de ustedes en afrenta, pero no era así. En el original es, cambiaron mi gloria en vergüenza. O sea, que el pueblo hizo cosas malas de tal manera que ofendieron la gloria de Yahweh. ¿Me entienden? Que cambiaron la gloria de Yahweh en vergüenza. O sea que es sobremanera grave. Dice, conforme a su grandeza así pecaron contra mí. Dice que mientras más aumentan, más pecan contra mí. Mientras más aumentan, más pecan contra mí. ¿Sí o no es cierto? Hermanos, empezaron muchos líderes cristianos, empezaron bien.
muchos pastores, evangelistas, maestros, empezaron bien, ¿sí? Empezaron humildemente predicando y entonces empezaron a predicar y empezaron a oír otras doctrinas y empezaron a hacer una religión que todos decían esas cosas, lo mismo aunque estuviera torcido de la verdad. Y vieron que a la gente le agradaba y entonces la gente se aumentaba y se aumentaba y se aumentaba porque a la gente le agradaba, aunque anduvieran en pecado, en fornicación, en maldad, en mentir, en robar, como dice aquí, haciendo cosas malas, como quiera ellos seguían predicándole que el Señor los iba a bendecir y que estaba bien, hermanos, y que usted no se preocupara, etcétera, etcétera, pura lengua, 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 lengua. Ajá, y eso es lo que está diciendo. Y entonces el pueblo, como les ponen canciones bonitas que les gustan, como les ponen luces de colores, ¿sí? Como empiezan a hacer cosas del mundo, y obviamente a la gente le va a atraer lo del mundo, entonces dice aquí la palabra que mientras más se aumentaban, más pecaban contra Yahweh. Eso es cierto, porque entre más se van aumentando, van haciendo más herejías y blasfemias, hermano. Usted métase a internet a ver nada más ahí y va a ver las herejías y blasfemias que se dicen. Guillermo Maldonado, vea un video de Guillermo Maldonado que dice que el pecado original no consistió sino en que Adán le robó el diezmo a Elohim, que ese fue el pecado en el jardín del Edén, no diezmarle a Elohim. Y lo empezó a acoplar de tal manera que sí concordaba con algunas palabras de la Biblia y quedó así. Pero la palabra no dice así. La palabra es muy clara y dice que fue por la desobediencia. ¿Sí? Y dice que porque quisieron ser como Dios, o sea, como Elohim, pero como Elohim todopoderoso. Elohim ya no había hecho Elohim a Adán, es decir, Elohim ya no había hecho un juez, un gobernante aquí en la tierra a Adán. ¿Sí o no es cierto? Pero ellos quisieron ser como Elohim, pero todopoderoso, porque el diablo se lo susurró a Eva y le dijo: van a ser como Dios, van a conocer todas las cosas, el bien, el mal, van a crear mundos, van a hacer todas las cosas, van a crear planetas, van a tener un poder ilimitado. Ese fue el pecado. ¿Y cuál pecado era? El mismo pecado del diablo, ¿está oyendo? El mismo pecado de Satanás, orgullo, quiso ser como Elohim. Quiso ser como Elohim, dice: en las alturas subiré, me sentaré a los lados del norte y sobre mi trono estaré. Eso era lo que quería el diablo. Satanás siempre ha querido estar en el lugar de Elohim, pero ¿cuándo? Entonces eso fue lo que quiso hacer Adán y Eva. Eva oyó al diablo y Eva le creyó al diablo que iba a ser como Dios todopoderoso y que iba a conocer todas las cosas del bien y el mal. ¿Y sabe qué fue el pecado así sencillo, simple, una palabra simple? Fue que desobedeció, porque si Yahweh te dice no, es no. ¿Está oyendo? Si Yahweh te dice hazlo, es hazlo. Esa es, si lo haces es obediencia, si no lo haces es desobediencia. Si Yahweh te dice no y tú lo haces es desobediencia. ¿Cuál fue el pecado? Desobediencia. Entonces usted cuídese. Por eso dice el Señor aquí que no hay verdad en la tierra. Y desecharon el verdadero conocimiento. ¿Está viendo? Me estoy atando y amarrando y encadenando todo espíritu del diablo ahorita mismo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Lo pongo bajo el estrado de mis pies. Todo principado, potestad, gobernador, juez de maldad, los sujeto, los someto bajo el estrado de mis pies. Queda amarrado y encadenado en el nombre bendito del verdadero Yeshua HaMashiach. Dice, mire lo que dice el 8: del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan, ¿qué dice? Y en su maldad levantan su alma. Wow, qué tremendo. Mire lo que le voy a decir aquí. Estamos en el 9, ¿verdad? No, en el 8. Del pecado de mi pueblo comen. ¿Qué significa eso?
Cuando el pueblo había pecado, llevaba una ofrenda, ¿se acuerdan? Un animal. Y ese era el pecado, la ofrenda por el pecado, y se lo tenían que llevar al sacerdote. Y lo que le llevaban era para el sacerdote. Era el alimento del sacerdote, era la comida del sacerdote. ¿Sí? Le voy a dar una palabra revelada. Del pecado de mi pueblo comen. ¿Sí? El sacerdote recibía las ofrendas por el pecado. El sacerdote no lo reprendía, les decía que estaba bien. ¿Y sabe por qué? Porque le convenía que siguiera pecando para que le siguiera trayendo ofrendas. Porque era cada ofrenda por el pecado. Y entre más pecara, pues era más ofrenda. ¿Está oyendo? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Sigue igual, no importa. Y la gente, al seguir mal, le vienen consecuencias y entonces vuelven a ir otra vez y a dar una ofrenda. Te estoy rompiendo la cabeza, diablo. Te estoy aplastando y desenmascarando en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Pacten, vengan, pacten. No importa. Usted traiga su ofrenda, traiga su sacrificio. Usted llame, usted mande su ofrenda. Aunque anden mal, no saben si andan mal o no andan mal, nunca les hablan contra el pecado y la maldad. Y obviamente, cuando el pueblo no se arrepiente, cuando no buscan al Eterno, cuando andan en desobediencia, van a venir consecuencias a su vida, y vez tras vez van a llevar ofrendas, y el sacerdote está comiendo del pecado del pueblo. ¿Está entendiendo? Yo no quiero estar come de su pecado. Yo lo que quiero es que usted se arrepienta. ¿Está oyendo? Que usted viva una vida de santidad, una vida de pureza. Amén. Hay guerra contra el pecado, hay guerra contra la maldad, sí, pero el Espíritu Santo nos ha sido dado, el Ruach HaKodesh, para resistir, para vencer. ¿Está oyendo? Del pecado de mi pueblo comen. Por eso no lo reprendían. ¿Está viendo? ¿Está viendo la revelación o no? Por eso no lo reprendían. Yo recibo las ofrendas que me traen y nunca lo reprendo. ¿Está viendo? Y la persona sigue igual, sigue en la maldad, sigue en la iniquidad, le vienen consecuencias por ello, le vienen males por ello, y entonces ahí va otra vez. Ay, vas a pactar por aquella necesidad que tengo, voy a pactar. ¿Me entienden? ¿Me está entendiendo o no? ¿Están entendiendo o no? Las naciones, ¿están entendiendo o no? Están enfermos. Ay, tengo esta enfermedad, estoy malo. ¿Sí? Pacte, hermano, pacte, hermana, mande su semilla, el Señor le va a responder. Pacte usted, le dice. ¿Sí o no? Y el Señor dice: y están enfermos por el pecado y la maldad. ¿Está oyendo? Yo no quiero que usted me traiga ofrendas por el pecado y por el pecado, ¿me entiende? Por su enfermedad o por su necesidad. Yo aquí lo que yo quiero es que usted se convierta, se arrepienta. ¿Está oyendo? Viva una vida de obediencia y de santidad, y entonces usted ya no va a tener necesidad de andar trayendo ofrendas por el pecado. ¿Está oyendo? Usted ya no va a dar las ofrendas así. Usted va a dar las ofrendas ahora diferente, porque va a estar sano porque anda en santidad, porque va a estar bendecido porque anda en obediencia. Amén. Y va a traer las ofrendas ya no por el pecado, de agradecimiento para el Rey. ¿Me está entendiendo o no? Amén. Qué tremendo. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Qué tremendo. En su maldad levantan su alma. ¿Qué se hacía con las ofrendas?
Las traía y el sacerdote las levantaba, ¿verdad? Ofrenda elevada se llamaba. Había ofrenda elevada y ofrenda mecida, ¿verdad? Y entonces Yahweh les está diciendo aquí, en su maldad levantan su alma. Y a la iniquidad de este elevan su anhelo, dice aquí en esta versión. Yahweh los está denunciando, ¿sabe por qué? Yahweh está denunciándolos aquí, a los pastores, a los líderes, a los profetas y a todos los líderes, porque no los reprendían contra el pecado y la maldad, contra la iniquidad. Pues no, decían que sigan trayendo. Entre más pecado tengan, yo como del pecado de ellos. ¿Me está entendiendo? Esta era la orden que había dado Yahweh. Ajá. Yo voy a comer de su pecado. ¿Está oyendo? Pero cuando usted cometa pecado sin querer, ¿me está entendiendo o no? Cuando usted lo haga por hierro, dice Yahweh, por hierro. O sea, error, ¿verdad? Pecó por error. O sea, ni sabía o de repente no lo premeditó ni lo pensó y cometió algo que no quiso hacer. ¿Sí me explico? Yo soy sacerdote y le digo, tráigame la ofrenda. ¿Está viendo? Era una ofrenda animal aquí. ¿Cuál es esa ofrenda que usted tiene que darle al Señor? Usted tiene que darle, le voy a decir cuál es la ofrenda más grande que le tiene que dar al Señor: su corazón. ¿Está oyendo? Señor, perdóname, me arrepiento, limpia mi corazón. Te ofrezco mi corazón, límpialo, purifícalo. Usted me trae esa ofrenda y yo intercedo por usted ante Yahweh. ¿Está oyendo? Pero yo sí le voy a decir, esto, como le dijo Yeshua: vayas en paz, pero no peques más. ¿Está oyendo? Vete, pero no peques más. Cuando el Señor Yeshua dijo no peques más, es decir, que tú no tengas la intención, la premeditación, la alevosía y ventaja para pecar. No que no resbales, cualquiera puede resbalar. Yo, tú, cualquiera, ¿me entiendes? Pero nosotros estamos aprendiendo a someter el espíritu, la carne, vencer a la carne, el diablo y al mundo. Ya lo vimos, ¿no? Bendito es el Eterno. ¿Seguimos estudiando? Dice el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9 ahí? Y será el pueblo como el sacerdote. ¡Qué tremendo! Y será el pueblo como el sacerdote. Lo castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Acá dice así, miren: pero la suerte del sacerdote será como la del pueblo. Visitaré, ¿qué quiere decir castigaré? Sobre él sus caminos y le daré el pago de sus malos hechos. Tremendo. Visitaré sobre él sus caminos, o sea, castigaré sus caminos y le daré el pago de sus malos hechos. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermana. Muchos piensan que Yahweh ya se olvidó y que está bien y que no importa si desechan la verdad, si desechan la palabra y siguen predicando igual, y como en ese momento pues no ha sucedido nada, de repente viene el Señor con esta palabra que dice: y será el pueblo como el sacerdote. O sea, la suerte que le tocó al sacerdote, o sea, el castigo que le va a tocar al sacerdote, le va a tocar al pueblo. Hermanos, hermanas de todas las naciones, oiga bien, si usted está oyendo doctrinas erróneas que están apartadas de la Torá, de la verdad,
blasfemias o herejías que dicen los líderes religiosos de cualquier institución, de cualquier religión. Hermano, usted no quiere llevar la suerte de esos sacerdotes. El Señor está hablando aquí a los sacerdotes, es decir, a los líderes que están predicando mal, que nada más andan en perjurio, en mentiras, en engaños, en hurtos, en adulterios, matando, dice homicidio tras homicidio se suceden. Y dice a los líderes: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oiga bien, hermano, hermana, está hablándole el Ruach HaKodesh allá en todas las naciones. Y después dice el Señor: ¿será así la suerte del sacerdote? Del pueblo va a ser como la suerte del sacerdote. Oiga bien, hermano. Hijos e hijas de líderes, de pastores, de pastoras, ¿verdad? De líderes religiosos. Muchos se han apartado a la fornicación, al adulterio. Muchos se han suicidado y muchos están muriendo, siendo muertos. Esto es horrible. El Señor no quiere esto para el pueblo. Él dice: yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor. Conviértanse de sus malas obras. Si el impío se convierte de sus malas obras, dice el Señor, entonces no lo va a castigar. Si se arrepiente, ninguna de sus maldades le será recordada, dice el Señor. Pero si el pío o el piadoso o el justo se olvida de hacer buenas obras y cambia su manera de ser y empieza a hacer mal, a hacer cosas que no convienen, a no seguir la verdad, entonces ninguna de sus justicias que hizo anteriormente le van a ser recordadas, dice la palabra. Sí lo ha leído en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel. Bueno, entonces así dice el Señor no quiere que nadie perezca, más que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso es que estos mensajes los habla esta boca profética que me dio Yahweh. Esta boca es profética, hermano. Yo no le estoy hablando por jactancia, yo no le estoy hablando por autoadulación, no, yo lo que quiero es que oiga la palabra. Yo nada más le hablo la palabra que dice el Señor. Yo soy una persona igual que usted, nada más que tengo un cargo y una unción especial del Señor. Como usted puede tener otro cargo y otra unción especial para otra cosa. ¿Me está entendiendo? Y entonces dice aquí: y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Qué tremendo. Va a castigar conforme a la conducta de cada uno. Sus hechos, sus acciones cuentan mucho, hermanos, hermanas. Una cosa es decir, pero otra cosa es hacer. Por eso el Señor aquí siempre habla de obras. Dice: y le pagaré conforme a sus obras. O sea, obras son hechos, claro. No nada más con que yo diga amén, voy a leer la palabra, sí, voy a hacerlo, pero no lo hace. Voy a orar, sí lo voy a hacer, pero no lo hace. Voy a vivir una vida en amor, en alegría, en gozo, no voy a pelearme, no voy a hacer cosas desagradables, voy a vivir en santidad. No nada más lo dicen a veces, pero no lo hacen. No, aquí son obras, son hechos palpables, que lo que tú dices lo haces. Así es el Señor. El Señor no nada más te lo dice y lo deja ahí a la deriva. El Señor lo dice y lo hace. Cada palabra que sale de la boca de Yahweh no se queda flotando en el aire, se cumple. ¿Está oyendo? Él dijo: me duele tanto en mi corazón esta humanidad, voy a dar a mi hijo. Voy a dar a mi hijo Yeshua. Dijo Yahweh. Nada más se quedó la palabra ahí, o lo cumplió. Lo cumplió. Lo hizo la obra, ¿me entienden? Con hechos palpables. Y será el pueblo como el sacerdote. En otras palabras, más coloquiales, ¿sí? Hijo de tigre, pintito. Pastor ladrón, hijos ladrones, miembros ladrones. Pastor lujurioso y pervertido,
hijos lujuriosos y pervertidos. ¿Está oyendo? Y revirtiendo eso, lo contrario sería pastor honrado, hijos honrados. Pastor obediente, hijos obedientes. Eso es por regla general. Hay excepciones, pero la excepción confirma la regla, lo que dijo la palabra. ¿Entienden? La sabiduría es justificada de sus hijos, por sus hijos. Amén. ¿Cómo se justifica la sabiduría? La sabiduría del Señor es justificada por aquellos hijos que son obedientes y cumplen su palabra. Dice, y le pagaré conforme a sus obras. Entonces el Señor no quiere pagarle a nadie con dolor, con tristeza. No quiere pagarle a nadie ni castigarlo. Él se duele del castigo, dice la palabra. Le duele en su corazón castigar a alguien, pero lo tiene que hacer porque Él es santo, justo y puro y tiene que hacerlo así. Si no, ¿dónde queda su reputación de que es justo? ¿Dónde queda su reputación de que Él es santo? ¿Me entiende? Entonces Él tiene que castigar, tiene que pagar conforme a las obras. Pero se duele del castigo, no quiere hacerlo. Entonces dice, y le pagaré conforme a sus obras. Entonces por eso yo estoy hablando aquí y a las naciones. Por eso yo le dije, esta boca es profética, y esto que te dice es una profecía, y me dijo el Señor, dísela, suéltala. Ajá, para que en donde se vea en toda la tierra y aquí en la congregación, abran los oídos espirituales. ¿Ok? Estoy hablando con anticipación, con advertencia, antes de que venga en toda la tierra un juicio justo sobre los líderes que guían al pueblo, sobre los sacerdotes, ¿me entienden? Mira, hermano, con todo respeto en las naciones, esta boca es profética y se va a cumplir lo que dice Yahweh, no lo que diga yo. Quiero que usted le voy a contar, si no ha visto los demás videos, busque un video que se llama, uno de mis videos, ahí se llama amarás a Yahweh con todo tu ser. Ahí en esa enseñanza, vea toda la enseñanza, le voy a decir más o menos dónde está. Un poquito antes de terminarse la segunda, son dos partes. En dos partes está hecho ese video, dos partes como de media hora cada uno. En uno de ellos, en el segundo, en el último, casi al final, doy otra profecía. Una profecía que habla acerca de los tornados, que el Señor me hizo ver 2 tornados, ¿recuerdan? Y esa profecía la di aproximadamente, bueno, esta ¿cómo se llama? La subí a YouTube, la subí el día, déjame ver si recuerdo, el día 21 de abril del 2015 de este año. Y en ese sueño el Señor me mostró estos tornados. Y entonces el día 21 yo subí este video. Quiere decir que yo lo di, yo creo, como el sábado o el domingo, no recuerdo bien la fecha. Ahí lo tienen anotados ustedes. El día que di esa predicación que se llama Amarás a Yahweh con todo tu ser. Bueno, ese día yo di la profecía. Y acá estamos ahora. A 30. Imagínense, del 21 para acá, ¿cuántos días fueron? Que yo di la profecía. Son aproximadamente como 12 días. ¿Sí? Bueno, ¿como cuánto es entonces? ¿Un mes qué? Un mes y 10 días por ahí, bueno, más o menos, imagínense. Y esto es rarísimo aquí en México. Se hacen tornados, torbellinos así, pero nunca de esta magnitud. Ya había habido, pero hace mucho. O sea que no son comunes. Pues allá en Coahuila
Se vino ese tornado tremendo. Dicen que a veces agarraba rachas, hasta dijeron en el noticiero, de 320 kilómetros por hora. Ahí en Acuña, Coahuila, ciudad de Acuña, Coahuila, y en México. Destruyó, usted vea, si usted vio las imágenes ahí, los carros como quedaban recargados en las casas, así, como si los hubieran levantado así parados. Unos carros retorcidos, así, hizo polvorón todo, hizo un desastre. Tristemente hubo 14 personas muertas y muchos heridos. Pero quedó destruido los hogares, las familias. Un niño, un bebé, dijeron ahí, no se encontraba, pues eso era un bebé de 6 meses, lo agarró el tornado, imagínese usted. Después dicen que lo hallaron muy lejos de ahí, pero lo hallaron ahí entre los escombros. Es algo horrible eso, hermano. Y a mí me duele en mi corazón porque como Yahweh le duele, dice que él se duele, le duele su corazón, ¿verdad? Él se duele del dolor de otro, del género humano. ¿Por qué le cuento esto, hermano? Porque el Señor le ama, pastores, el Señor los ama. A los líderes el Señor los ama. ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué tan sencillo que es decir, pues sí es cierto, voy a aceptar la verdad y voy a seguirlo? ¿Cuál es el problema? Es el miedo. El miedo aquí a quedarte sin miembros en la congregación que se te van a ir, pues es que no eran del Señor. El que no quiera seguir la verdad, pues es que no es del Señor. Nada más hay una verdad. ¿Sí o no? ¿O piensas que te vas a quedar sin el sustento? Yo no estoy confiando en los hermanos que me van a sostener, yo estoy confiando en Yahweh. Si Yahweh quiere usarlos a ustedes, pues los va a usar. ¿Sí? Pero estamos tratando de decir la verdad. Entonces, hermano, hermana que me escuchas en toda la tierra, pastor, dice el Señor, no desechen mi palabra, porque si tú desechas mi Torah, mi ley, yo me voy a olvidar de tus hijos. Y el Señor no quiere olvidarse de tus hijos, no quiere olvidarte, no quiere desecharte a ti, dice que te va a echar del ministerio, Él no quiere echarte. No te rebeles contra el Señor, humíllate, no seas soberbio ni altivo, humíllate. Amén. Todos vamos a vivir una vida de humildad, de mansedumbre, de obediencia al Eterno. ¿Sí? Para tener el sacerdocio aquí no es tener una gran congregación, es bueno tener una congregación gigantesca, qué bueno que se predique la verdad en una congregación gigantesca, qué bueno. Amén. Pero el sacerdocio que representa el líder en la congregación, ese sacerdocio es un ministerio que uno lo hace, pero no para ser visto ni honrado de los hombres, sino para ser visto y honrado de Yahweh, ¿me entiende? Para agradarle a Él, para decirle, Señor, cumplí con tu ministerio, hablé la verdad, hablé la palabra, hablé tu verdadera palabra, Señor. Amén. No es para agarrar fama, no es para agarrar vanagloria, es simple y sencillamente obedecer. Di la verdad, sí, Señor, digo la verdad. La predico a tu pueblo y tu pueblo sabrá si la acepta o no. Pero yo creo que la van a aceptar porque será el pueblo como el sacerdote. A mí me gusta la verdad. Y si a mí me gusta la verdad, a usted le tiene que gustar la verdad, porque eso es lo que le estoy hablando. Esfuércense y sean valientes, no teman ni desmayen, dice Yahweh, porque yo estoy con ustedes. El Señor les bendiga en todas las naciones. Aquí terminó esta palabra. Esta palabra es de exhortación, pero también es de ánimo y de aliento. Es una palabra para llamar al arrepentimiento a aquellos líderes, a aquellos ministros, a aquellos pastores, a aquellos siervos del Señor que andan buscando con su corazón al Señor, pero no lo conocen, que se arrepientan, que vuelvan a Él para que no venga la palabra en contra de ellos, ni el Señor los eche del sacerdocio. Antes bien, para que sean bendecidos y sus hijos estén guardados y cuidados y tengan una congregación sana para la gloria del Eterno. En el nombre de Yeshua, amén y amén.